Hola Capricornio, qué felicidad y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Como siempre, saludo a todos los Capricornio y en especial a mi amigo William Andrade, que nos está viendo el día de hoy muy seguramente. Vamos a hacer tu tarot semanal. Si quieres que te mande un saludito, déjamelo por ahí en los comentarios. Bueno, vamos a iniciar. Recuerda que al ver el video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. De paso, por eso también te invito a que te suscribas y nos des like. Bueno. Te dice hoy el arcángel Gabriel, tu creatividad es valiosa. Tu creatividad es un don que no tiene límites, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Mira qué cosa más bonita. Me está diciendo no limites esa creatividad. Y quiero que en este momento escribas en los comentarios, soy infinitamente creativo o creativa. Porque cuando tú lo decretas, tú lo traes de ese plano espiritual a este plano físico, material y comienza a hacerse más realidad las cosas, ¿sí? Entonces recuérdalo, soy infinitamente creativo o creativa. Recuerda que esta lectura es general, no tiene una fecha específica para escucharse. Y si quieres algo más personalizado, puedes solicitar tu consulta de pago en el primer comentario. Tiene 3 partes. Un mensaje general para todas las áreas de tu vida. Tú aplicarás, sabrás a cuál aplicas. Economía y amor. Esta carta de Yo Soy Cali me dice que hay algo que debe morir para que algo renazca. Yo creo que ese mensaje es muy claro, es muy directo. Te está diciendo, oiga, realmente hay una situación en la cual nosotros tenemos que soltar, morir, hacer un cierre para que lo nuevo pueda llegar. Imagínate que, digamos que esto nos esté hablando de nuestra persona especial, ¿sí? De que queremos tener amor, tenemos que tener una relación bonita, estás soltero en este momento, pero como espiritualmente ahí todavía hay un fantasma ocupando ese lugar, pues por eso no te llega alguien más, ¿ok? Entonces hay que soltar, dejar eso en el pasado, para que cositas nuevas, personas nuevas lleguen a nuestra vida. Lo mismo con situaciones. Te dice, es tiempo de la limpieza. Wow, mira que está súper conectado. Y de paso te recomiendo que te hagas la limpieza que está en el primer comentario, en la lista de limpiezas. Porque definitivamente siento que esto es súper necesario en este momento de tu vida. Por otro lado me dice esta carta, nosotros estamos aquí. ¿Quiénes somos nosotros? Te están diciendo tus guías espirituales, tus ancestros no te han dejado botada en el camino. Te están asistiendo en este proceso para que hagas un cierre adecuado. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte económica y te invito a que ya mismo te suscribas, nos des like, ¿ok? Y actives la campanita. Así siempre vamos a estar conectadísimos en nuestros en vivo. Me encanta estar en ellos porque puedo interactuar con ustedes. Y veamos, para la economía tenemos esta maravillosa carta que es la del paraíso y te dice poder mental, buen ánimo, momento de inspiración, sabiduría y buena salud. Definitivamente los próximos días vas a estar como un lulo, decimos acá, vas a estar melo al 100%, o sea, como una recarga de energía en tu salud, si es que has estado un poquito enfermito o enfermita, con muchas ideas, con inspiración. Se vienen unos días fabulosos y maravillosos para todos ustedes. Entonces, a dejar fluir esa creatividad, pues. Veamos qué números de la suerte hay. Tenemos en este momento el número 51, el número 67 y el número 74. Recuerda que puede ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a tu persona especial. Bueno, comenzamos. Siento que algunos de ustedes vienen de círculos difíciles, de situaciones en las cuales parecía que como que ya iban a salir de una crisis económica y ¡pum!, se presentaba algo. Pero,
Esto era debido a que ustedes no estaban empoderados de su situación y de su parte financiera. Es algo en lo cual ahora en 2022 van a trabajar muchísimo de empoderarse económicamente, y es que ustedes innatamente son líderes. Y esta carta me encanta porque me habla acerca de un futuro mejor. Tenemos el pasado, tenemos el futuro, y me habla acerca de que las cosas realmente comienzan a mejorar en la medida en que ustedes se empoderan. ¿Listo? Tenemos este 10 y esto me marca viajes para algunos de ustedes, me marca situaciones en las cuales va a haber un cambio favorable si se mudan de ciudad, si cambian de trabajo, si reubican su negocio, si lo reorientan. Entonces pienso que hay viajes que de verdad les cosechan, les conviene mucho. También esto me habla de la cosecha, de solución de problemas en armonía. Pienso que algunos de ustedes tienen negocios y por X o Y motivo o X o Y persona se había visto como afectada la reputación, y en los próximos días digamos como que van a tener situaciones donde esto se va a aclarar y les va a permitir, no sé, salir avantes de algún tipo de situación. Vienen mejores días definitivamente. Pasamos al amor, que sé que es un tema por el cual muchos están aquí. Y recuerden que si quieren una lectura donde se separa los que están solteros y los que sí piensan en alguien o tienen a alguien, pueden ir al especial amor. Iniciales importantes: la N, la R, la B y la Q. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno. Los ángeles de la muerte. Wow, nuevamente dejar algo atrás. Bueno, una ruptura de una relación posible, enfermedad, accidente o peligro si no se toman precauciones. Oiga lo que está diciendo al final. Si no se toman precauciones. Entonces nos está advirtiendo que podría haber un riesgo de ruptura en una relación o una parte amorosa que se bloquea de manera muy indefinida si no tomamos las precauciones necesarias y suficientes. Si tienes a alguien especial, quiero que ya mismo digas su nombre mientras barajo. Bueno, veo que esa persona también está pensando en una forma de darle una solución a un problema que hay contigo. O sea, no eres como tú solo ahí tratando de ver cómo sacamos la relación adelante. Veo que esta persona realmente está con toda la fe y toda la disposición de tener una conversación, de hablar en los próximos días, como decir, oiga, venga, analicemos qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos cambiar para poder salir adelante. Hay un problema, y es que aquí hay alguien que es como de mente muy cerrada. No quiero juzgarlos mal, pero a veces los Capri pueden entrar en esta posición de no querer ceder. Y mira que nos está diciendo, ojo con las precauciones que le voy a dar para que no se acabe su relación. Entonces veo que a veces hay relaciones que se acaban porque hay personas que se sientan en esa posición orgullosa de tengo la razón y la verdad, y no sé, podría estarte pasando, no digo que no. Sin embargo, veo que si están separados, esta persona regresa o podría estarte dando como una especie de noticia, ¿sabes? Entonces te vas a quedar quizá un poco sorprendido por un mensaje que te dé, o porque se contacte contigo, si es que están en ruptura o en contacto cero. Pero yo sí veo que ambas personas de una u otra manera quieren una solución. Lo que pasa es que hay alguien aquí que no quiere bajarse un poquito del orgullo y ceder. Este 5 de oros me dice que podría ser un tema relacionado con amantes, ¿sabes? Pero también es el tema del orgullo. Entonces, si ya se trata de que este 5 y este 3 me están hablando de triángulos amorosos, pues entonces, bueno, yo en lo personal no perdono infidelidades, pero pues hay quien sí. Busquen aclarar las cosas, si realmente van a volver, pues fíjense si el tema de la confianza se puede dar. Por aquí subió mi Coray Tieno. Pero pienso que no es por darles falsas esperanzas, pero pienso que es una situación que se puede equilibrar a favor de ustedes, realmente. Para ello,
hay que sacar a la luz todo eso que se encuentra en este momento en la oscuridad. O sea, hablar claro, directo, tendido, como son las cosas. ¿Listo? Entonces yo pienso que hay conversaciones que hay que tener aquí que podrían estarse dando de manera sorpresiva. Veamos de qué signo es esta persona. Podría ser Escorpio o Libra, ¿sí? Y quiero que ya mismo vayas a tu ascendente a complementar esta lectura. ¿Listo? Y si no, quiero que vayas a Acuario. ¿Listo? Bueno, sígueme en Facebook, en Instagram y te envío un abrazo enorme. Gracias de parte de todos nuestros peluditos.